Bienvenido a este video de capacitación en logística y transporte. Te presento un breve resumen de la investigación desarrollada por el Instituto Mexicano del Transporte y que lleva el nombre La informalidad empresarial del autotransporte de carga en México. ¿Qué es la informalidad? La informalidad es considerada como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios. Es caracterizada principalmente por la evasión de la carga impositiva y porque no gozan plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. Se estima que en el sector del autotransporte, alrededor del 54% de las empresas viven en la informalidad. La informalidad, entonces, genera competencia desleal, distorsiona los costos y las tarifas, reduce los ingresos para el sector del transporte y evidentemente para el fisco, aumenta los riesgos en la seguridad vial, reduce la calidad de servicio y genera una falta de protección social para los trabajadores. La informalidad de los servicios del autotransporte de carga se prevé entonces como un sector complejo de formalizar a través de las políticas públicas vigentes. La pregunta sería, ¿por qué? En primer lugar, porque la filosofía que rige la desregulación del autotransporte de 1989. En segundo término, por el nivel de atomización y dispersión de las unidades económicas. Y en tercer lugar, debido a la apertura total de acceso al mercado, sin ningún tipo de restricción, ni técnica, ni económica, ni de calidad, ni en la competitividad. Por todo lo cual, el sector entonces está expuesto al ingreso de una gran cantidad de pequeños empresarios con limitados conocimientos del sector, de la infraestructura y de financiamiento, que da lugar a diferentes niveles de calidad de los servicios y de la apertura de prácticas informales que conllevan entonces a la presencia de una gran cantidad de empresas del que poco se puede saber si cumple con los requisitos mínimos de regularización. El contexto entonces del autotransporte en relación con la informalidad en México es el siguiente. La informalidad ha tenido un crecimiento desmesurado. Con ello contribuye el ingreso de camiones importados de los Estados Unidos. Algunas hipótesis señalan que son más de 20,000 unidades, pero hay otros estudios formales que señalan que son más de 100,000 unidades las que han ingresado de Estados Unidos a México. También se estima que la mitad del sector de los transportistas está irregular y la mayoría son microempresas sin muchas unidades, que consumen también combustible de los huachicoleros. El sector informal no paga el seguro social, acceso a créditos hipotecarios y tampoco tiene obligaciones fiscales ni sociales. Sus trabajadores tampoco lo tienen y, por ejemplo, ellos no generan antigüedad ni se pueden pensionar. Se estima que del total de los traslados terrestres de mercancías que se realizan en el país, el 60% es informal y hacia él va dirigido entonces el complemento de la carta de porte. ¿Cuáles son los costos típicos que incurren las empresas formales? Algunos ejemplos son el pago de impuestos, la seguridad social, entre ellos el IMSS y el Infonavit. Evidentemente, costos como en la generación de actas constitutivas, de pagos de derechos vehiculares, de derechos por circular, conocidos en algunos casos como tenencia, obtención de folios de registros públicos, emplacamientos, verificaciones ambientales, verificaciones físico-mecánicas, licencias de conducir, permisos especiales en sobredimensiones o en conectividad, multas por incumplimiento de las normas, reglamentos y leyes, registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, etcétera, etcétera. De esta manera, entonces, la informalidad compite con el sector de manera ventajosa, dado que tienen una diferencia marcada en los costos de operación. Además, sin ninguna presión tributaria, tampoco de cargas sociales, lo cual quiere decir que tienen una ventaja en el servicio de por lo menos entre el 40 y el 50% a su favor. Sin embargo, las empresas informales, por su debilidad de negociación, establecen tarifas por debajo del precio del mercado para no generar factura.
pero estos ingresos están muy cercanos a sus costos y la supuesta utilidad por no pagar impuestos se diluye entonces de manera automática y, por supuesto, pierde la oportunidad de aprovechar las deducciones fiscales de los combustibles, de los peajes, así como gastos sin comprobar autorizados. Por lo tanto, la empresa fuera de la ley realmente ganará poco, debido a que el costo de la informalidad entonces será más alto, pero lamentablemente habrá dañado el precio del mercado de los servicios del autotransporte. ¿Cuáles son entonces las principales acciones para reducir la informalidad? Con relación a las acciones gubernamentales para reducir la informalidad empresarial, estas se han llevado a cabo principalmente en dos campos, tales como el registro de las empresas y en el ámbito tributario. Conclusiones de esta investigación. Como conclusión general en esta investigación, se señala que la informalidad es un factor perturbador del mercado que afecta a la viabilidad económica de cualquier sector. En el autotransporte de carga, afecta a la competitividad porque se genera un descontrol tarifario que merma las utilidades de las empresas. En relación con los factores que influyen en la informalidad, es importante señalar que la falta de cultura tributaria propicia que los empresarios piensen más en cómo evadir al fisco que lograr una ganancia mayor a través de procesos más eficientes y mejores negociaciones. La entrada y la salida indiscriminada y sin control en el sector de empresas irregulares crea una sobreoferta de servicios que empuja no solo a las tarifas a la baja, sino también la calidad de los servicios. La informalidad en el sector del autotransporte de carga deteriora la calidad del servicio por la falta de recursos económicos que se pierden por el menor precio que se cobra por los servicios que se están ofreciendo, que en muchas ocasiones es por debajo de los costos de operación. En la esfera de la informalidad, una empresa de autotransporte de carga puede construir un círculo vicioso basado en bajas tarifas del servicio por el nulo pago de impuestos que le propicia a sí mismo, bajos ingresos que le impide disponer de los recursos suficientes para cubrir los derechos laborales de los operadores, de los trabajadores y el pago mismo de los impuestos, lo que propicia entonces el delito de la evasión fiscal y la contribución a la construcción del sector informal. Por otro lado, la baja de ingresos propicia que el sector transportista no disponga de las utilidades suficientes para programar el reemplazo de su equipo de transporte, para modernizar sus servicios. Por lo tanto, regularmente opera con unidades obsoletas que le brindan altos costos de operación que afectan a sus beneficios económicos y por lo tanto ayuda a que el sector caiga en una espiral de deterioro y de baja productividad, con un aumento en servicios de mala calidad. Finalmente, puede afirmarse que no existen obstáculos para que las personas emprendedoras formalicen sus empresas para obtener los beneficios que de ellos se derivan. Se intuye más bien que los empresarios no poseen la información necesaria para llevar a cabo su proceso. Por lo tanto, se concluye que resulta necesario utilizar un lenguaje más llano en el tema de los procesos tributarios para evitar confusiones, temores e incertidumbre. Muchas gracias, espero que este video sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.